Muy buenos días a todos. El día de hoy, siendo las 3:34 hora Bogotá, es decir, 4:34 hora Nueva York, vamos a empezar la sesión del cierre de mercado, que el día de hoy fue bastante movida, sobre todo impulsada por una cantidad de datos macroeconómicos importantes, sobre todo en el entorno estadounidense, de los cuales ya vamos a hacer un breve análisis. Bueno, inicialmente, como ven en pantalla, lo que tenemos son datos que en principio le van a inyectar mucha volatilidad al mercado, sobre todo los datos de empleo que se presentaron el día de hoy y el dato de nóminas no agrícolas que se va a presentar el día de mañana. ¿Por qué es importante estos datos? Recordemos que lo usual es pensar que ante niveles de inflación altos y ante niveles de crecimiento y de producción y de expansión económica, pues por lo general, en tiempos normales, los bancos centrales tendrían la presunción de dejar de tomar políticas monetarias expansivas y comenzar a darle freno a ese tipo de políticas para que la economía siga su libre crecimiento sin necesidad de un incentivo artificial, por así decirlo, y porque tampoco se quieren economías recalentadas. Esta es la situación que hemos vivido en los últimos meses. Se podría hablar de unas economías que cada vez se recuperan más rápido, que cada vez crecen más, que cada vez tienen niveles inflacionarios cada vez más importantes, y a pesar de eso los bancos centrales no han querido disminuir, y sobre todo la Fed no ha querido tomar posiciones en contra de políticas monetarias expansivas. Inclusive se han hablado, el presidente Joe Biden ha hablado de nuevos planes fiscales que podrían darle mayor liquidez al mercado. Ante ese escenario, ¿cuál es el miedo del mercado? Las palabras de la Fed era: no vamos a tener ninguna modificación en nuestras políticas monetarias hasta no observar niveles óptimos de empleo. Específicamente se refieren a unos niveles de tasa de empleo, de pleno empleo. Y esos niveles no se logran de un momento a otro, se logran de poco a poco, y este tipo de datos son los que nos dan esa presunción de qué es lo que va a pasar. Por eso era tan importante el día de hoy y el día de mañana el dato de nóminas no agrícolas. El día de hoy solo tuvimos un barniz, por así decirlo. Eh, Primero, con las solicitudes de beneficios por desempleo semanales, tuvimos una caída en 385 contra el dato anterior de 405.000, y el dato que esperaba el mercado era de 390.000. Entonces, bastante positivo, sobre todo porque cada vez más volvemos a esas cuotas que teníamos antes de la pandemia, como lo vemos aquí rápidamente. Lo que observamos es que cada vez la curva ha venido bajando cada vez más y más y más. Esto, por supuesto, es el punto más alto de la pandemia, el punto más crítico para las economías, dada la pandemia. Y lo que observamos es que cada vez volvemos a niveles prepandémicos, cada vez más cercanos en cuanto a las solicitudes por beneficios de desempleo. Entonces, eso de que nos habla de que cada vez las personas piden menos beneficios o subsidios por desempleo, y recordemos que los niveles que teníamos acá en promedio eran de 200.000, 250.000. Entonces, volver a esas cuotas definitivamente ya hablaría de un mercado que retorna pues, a los niveles normales. Ahora, también recordemos que se hace una encuesta importante de empleo en general, ADP, y el día de hoy nos presentó el Informe Nacional del Empleo, el cual también fue bastante positivo. Se presentó 900.000, casi 1.000.000, frente al dato esperado de 650.000 y el dato anterior de 654.000. Bastante positivo. Y de hecho, esta es una muy buena perspectiva anterior o preventiva al dato del día de mañana de nóminas no agrícolas, que es muy importante y que lo vamos a mencionar al final. Adicionalmente a eso, en Estados Unidos también teníamos, bueno, los índices de precios, que pues son altos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Índices de empleo no manufacturero, también importante. De hecho, yo diría, igual este dato ya lo revisamos eh, con anterioridad, pero pues a pesar de no haber sido lo que se esperaba, el índice de empleo no manufacturero, recordemos que lo que pesa en Estados Unidos es el día de mañana, es el dato de nóminas no agrícolas.
Por otra parte, también tenemos el índice de actividad empresarial, el cual, a pesar de no haber superado lo que esperaba el mercado, también pues, es positivo, cada vez le inyecta más confianza a los empresarios en general, y el índice no manufacturero ISM sí se posicionó en una cuota positiva. Ahora, en general, lo que podemos observar son datos positivos el día de hoy de recuperación y economía para Estados Unidos, pero también hay que resaltar el papel de los de PMI, particularmente vamos a señalar, aquí tenemos el PMI de servicios en el Reino Unido y de España, ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, pero recordemos que el PMI y sobre todo el sector de servicios pesa muchísimo en en las economías más desarrolladas, estamos hablando de que podría llegar a representar más del 60% de la economía en este tipo de países. Entonces, lo que observamos para Reino Unido inicialmente es un PMI que se ubica en niveles históricos, inclusive desde 2018, perdón, no teníamos estos datos de PMI tan importantes, tan altos. Y para España el panorama no cambia demasiado, también dato histórico y nos ubicamos por encima de datos prepandémicos. Entonces, como podemos observar, el mercado hoy en día interpretó datos muy positivos al mercado y esto lo que hace es aumentar esos miedos del mercado a que se reduzca la liquidez, a que se reduzca esa compra de activos, sobre todo relacionando las políticas monetarias em, eh, no convencionales. Adicionalmente a eso, si ya nos metemos de lleno en qué fue lo que sucedió el día de hoy, bueno, lo que se espera y lo que se ha venido marcando ya en las sesiones cuando el mercado tiene estos datos que le inyectan mucho miedo o mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar con la política monetaria. Y pues lo que observamos en este tipo de sesiones es que el dólar americano se aprecia muy bien. De hecho, fácilmente podríamos decir que el día de hoy fue el gran ganador. Uno de los que más perdió el día de hoy fue entre el dólar americano, fueron el neozelandés, el australiano, el peso mexicano, la lira turca, como por nombrar algunos. Sin embargo, también hay variaciones negativas de divisas importantes como el euro o el dólar canadiense, inclusive la libra esterlina. Entonces, bastante positivo en general la jornada del día de hoy para el dólar americano. Lo observamos con unas grandes apreciaciones a principio de la jornada y aunque disminuyó su caída o su fuerza el dólar americano al día de hoy, lo que observamos es que en general el terreno fue bastante positivo para el dólar americano. El euro, a pesar de que el dólar americano le fue muy bien el día de hoy, tampoco tuvo por completo un escenario negativo. Eh, de, eh, de hecho, tan solo unas pocas divisas se apreciaron muy bien frente al euro. Podríamos hablar de si son cambios importantes, pues el dólar americano, por supuesto, y también de la moneda rusa. Pues de más allá de eso no hubieron mayores digamos que el euro en general, a pesar de los datos del día de hoy, el euro no tuvo como tal una caída total. De hecho, sí se apreció bastante bien frente a diferentes divisas, tan solo unas pocas divisas superaron al euro el día de hoy. Igual también un panorama positivo para la libra esterlina, sobre todo frente a las divisas emergentes que fueron las que más perdieron el día de hoy. Muy importante, por supuesto, señalar el neozelandés, el cual cayó muchísimo el día de hoy, igual que el dólar australiano como se tenía pensado. Y a pesar de que el dólar americano actuó hoy muy bien como activo refugio, el yen japonés no está actuando de la misma manera y hoy en día tuvo unas caídas muy importantes. Solamente se apreció frente al neozelandés y frente al australiano, que fueron los que más cayeron el día de hoy. El canadiense podría decir que se defendió bastante bien contra las divisas principales, contra la libra esterlina y contra el dólar americano. Posiblemente es explicado frente a el buen momento que está teniendo el petróleo y el cual está siendo bien aprovechado por el dólar canadiense. Entonces, ese es en general el panorama del día de hoy. Hoy sí tenemos un consenso importante y es que las divisas principales actuaron como activos refugio de alguna manera
pero por supuesto el que mejor actuó como activo refugio hoy en día fue el dólar americano. Caídas para las monedas emergentes, por supuesto, y algunas apreciaciones importantes en cuanto al dólar canadiense, que se defendió muy bien el día de hoy, y caídas importantes para el yen japonés, el neozelandés y el dólar australiano. Pero ese es en general el panorama el día de hoy. Sobre todo un panorama con un mercado muy nervioso, por así decirlo. En cuanto a índices accionarios, pues un poco más de lo mismo. A pesar de que podríamos decir que hoy fue un terreno positivo, mixto, perdón, es decir, que algunas se ubicaron en terreno positivo y otras en terreno negativo en los índices accionarios. De lo que sí estamos seguros es que las leves apreciaciones, las apreciaciones que hubieron el día de hoy fueron muy leves, fueron el coreano, el italiano, el australiano, se apreciaron en no más de un 1,5%. Entonces, pero por el contrario, sí tenemos unas caídas importantes superiores al 1% en el Nasdaq y en otros indicadores, sobre todo hacerle a tener en cuenta el indicador mexicano, caídas el día de hoy, también el ruso y el SP 500, importante mencionar la caída del día de hoy. Ahora, creo que es más importante entender y enfocarnos en el escenario de hoy como un escenario previo a lo que podría llegar a pasar el día de mañana, si el dato de nóminas agrícolas, que es muy relevante por las razones que les voy a dar al finalizar la sesión, si el día de mañana ese dato resulta demasiado positivo, definitivamente esto solamente podría ser un preludio a lo que podría llegar a pasar el día de mañana, y eso es lo que hay que tener en mente. Entonces, el día de hoy en índices, bueno, nos ubicamos en terreno mixto, pero hay que tener en cuenta que los índices accionarios más importantes, como el SP 500, tuvieron caídas importantes el día de hoy, y las leves apreciaciones que hubieron el día de hoy fueron para índices con una muy baja liquidez, como el coreano, el italiano, por ejemplo, en comparación con los americanos. En cuanto a materias primas, ya como lo observamos desde la mañana, pues un mercado negativo el día de hoy, o los mercados más importantes negativos a lo largo de la jornada, pues tienen como complicación que las materias primas en general no se aprecien, y lo observamos en el cobre, unas caídas del 3%, el zinc, el platino, el café, la plata, el oro inclusive. Es muy curioso lo que pasó el día de hoy con el oro, porque pensaríamos que el oro activa esa propiedad de activo de refugio, sin embargo no, tuvo unas caídas ligeramente importantes, y digo que ligeramente importantes porque pues el oro ya se ha venido apreciando interesantemente en las semanas anteriores, pero pues hoy una caída importante, sobre todo por lo que significa, porque debió haberse apreciado en teoría. Eh, Igual el día de hoy en materias primas para rescatar, la fortaleza del petróleo hoy salió a relucir, a pesar de que estuvimos negativos a lo largo del día. El petróleo el día de hoy se supo mantener, y al final inclusive terminó con una apreciación en el 0,16, 16% y 0,08 para la referencia Brent. Entonces, muy importante lo que pasó el día de hoy, sobre todo por qué va a pasar con el oro, o inclusive mejor si se puede tomar esta caída del oro como una oportunidad de entrada. Eso hay que revisarlo en las oportunidades de inversión, por supuesto, que pueden consultar con nuestros agentes comerciales. Ahora, en cuanto al terreno del Bitcoin, hoy también tuvimos, como les digo, aunque estuvimos mayoritariamente negativos, tuvimos unos resultados, como por ejemplo lo que pasó con el oro, muy curiosos. eh, y también no hay que sacar de ahí el papel de las criptomonedas. El día de hoy, a pesar de estar negativos y a pesar de que uno en teoría piensa que los inversionistas comienzan a salir de inversiones riesgosas, lo que observamos son apreciaciones el día de hoy para las criptomonedas que como hemos mencionado, son activos altamente volátiles y altamente riesgo, y por lo tanto altamente riesgosos. Entonces, de esta manera, lo que observamos el día de hoy son apreciaciones, sobre todo en el Bitcoin, fue el que más se apreció el día de hoy, por lo menos de los importantes. O el Ethereum también, apreciaciones muy ligeras, 1,67, y por ahí también se alcanza a colar el Litecoin y el XRP con unas muy leves apreciaciones, pero en general interesante, más allá de que si fueron grandes o pocas apreciaciones, entender
entender el papel de los activos de refugio que se causó hoy en una jornada negativa. Ahora, para tener en cuenta el día de mañana y como les mencionaba, primero, tener muy en cuenta cuáles son las palabras de parte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Jerome Powell. Probablemente salga a decirle al mercado que tranquilos, que no pasa nada con los datos del empleo. Esto él usualmente lo hace cuando se viven jornadas negativas en la bolsa como la del día de hoy. Sin embargo, el mercado comenzará a tomar la decisión de si creer en su discurso o no. Y si por el contrario nos sorprende Jerome Powell y mañana comienza a hablar de posibles em, discusiones en cuanto a la política monetaria expansiva, ya estamos hablando de otra perspectiva, una perspectiva completamente negativa, por lo menos para el mercado. Esto es el mundo al revés. Recordemos que si básicamente datos positivos significan que la Reserva Federal cada vez tiene más, eh, por así decirlo, presión para modificar su política monetaria, porque estaría observando que la economía en general ya no necesita del apoyo de parte de la Fed. Ahora, el día de mañana tenemos bastante datos importantes, además de lo que pasa con Jerome Powell. Tenemos el cambio del empleo para Canadá, muy interesante, y también tenemos el índice de gestores de compra para los que operan el dólar canadiense. Esto le podría llegar a dar esa fuerza al dólar canadiense, inclusive esa resistencia para como observábamos el día de hoy en el terreno Forex. El día de mañana, resaltando demasiado el cambio de empleo no agrícola para mayo, el cual recordemos que el dato anterior se esperaba un cambio de más o menos 900.000 y tuvimos un dato decepcionante de 200.000, 266.000, perdón. Entonces el día de mañana, si se superan estas cuotas, ya podríamos hablar de que el escenario es muchísimo más positivo para el empleo y eso es para nada positivo, por ejemplo, para las últimas, para la política monetaria expansiva, haría o inyectaría esa fuerza para que la política monetaria en Estados Unidos cambie. También, en línea con lo que digo, la tasa de desempleo en mayo nos da un dato muy importante el día de mañana. Entonces, eso es lo que presentamos el día de hoy, estar muy pendientes de esas oportunidades de inversión que se puedan presentar el día de mañana con estos dos datos. Igualmente desde Finanzas Trading recomendarles que estén muy pendientes a las oportunidades de inversión que pueden consultar con los agentes comerciales y que se hacen y que realizan cada uno de los analistas financieros. No me queda nada más que darle las gracias, esperar que nos veamos el día de mañana en la sesión de apertura del mercado y desde Finanzas Trade recomendarlos e invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.